Qué bueno poder estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio. Creo que esto es algo que el Señor ha planeado. No estaba en nuestra agenda, pero en la agenda del Señor estaba. Y quiero agradecerle a los pastores por la confianza de permitirnos predicar la palabra en medio de ustedes. Y vamos a orar, porque venir aquí sin escuchar a Dios es perder la venida. Uno a veces viene con muchas cargas, con muchas preocupaciones, y solo una palabra de Dios es suficiente, ¿cierto? Con solo escucharlo a Él uno dice, uy, las situaciones cambian, ¿cierto? Entonces vamos a orar porque queremos escuchar al Señor hoy, que el Señor hable, que su voz sea oída por todos nosotros. ¿Amén? Padre, te damos gracias, te exaltamos. Señor, te damos gracias por permitirnos venir a este lugar y alabarte como familia de Dios. Y en estos momentos te pedimos, Señor, que tu voz sea escuchada en medio de nosotros. Padre Celestial, que tu palabra sea predicada con poder de lo alto, Señor. Yo soy un pecador salvo por gracia, Señor, que comunica por el llamado que me has hecho el mensaje de la palabra. Y por eso te pido, Señor, que cada palabra que salga de mi boca no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por la cual tú la envías. Transfórmanos, haznos más como tú, Señor, y danos corazones receptivos, donde tu palabra produzca mucho, mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, todos ustedes saben que vivimos en un mundo bastante complejo, un mundo con situaciones, un mundo que la Biblia lo describe como un mundo caído, en donde hay muchas circunstancias difíciles. Y varias preguntas pueden venir a nuestra mente cuando pensamos en las circunstancias que vivimos aquí. La primera pregunta, por ejemplo, ¿sí pasa las? Van a intercambiar. ¿Cómo puedo mantenerme en integridad con tantas tentaciones a mi alrededor? Esa es una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo hago yo, Señor, para mantenerme en integridad con tantas tentaciones a mi alrededor? Cuando tenemos pérdidas, y pérdidas no solo que se nos muere un familiar, pero que nos abandonan, nos traicionan, ¿cierto? El papá se va de la casa, el niño queda solo. Con esta pérdida, ¿quién me consolará? Con tanta injusticia a mi alrededor, ¿cómo me mantengo fiel? ¿Hasta cuándo tendré que aguantar humillaciones? Esa preguntita, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cierto? Muchos de las hemos hecho. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que aguantar tantas humillaciones? ¿Cómo hago para soportar a quienes hablan de mí? ¿Cómo hago para no vengarme y esperar que Dios vengará mi causa? ¿Cómo hago para mantenerme íntegro cuando veo que me estoy quedando sin opciones? Todas me dicen que no. ¿Qué hago, Señor? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué hago, Señor? Bueno, ese no es mi caso personal, ¿no? Solamente que, ¿cómo hace el creyente para sobrellevar estas cargas? El que no es creyente se mata, se suicida. El que no es creyente satura la vida con alcohol, con adicciones, con entretenimiento, y muchas veces el entretenimiento es como para mantener la mente en otro lado y no enfocarnos en la miseria que nos rodea. ¿Sí o no? Y estamos felices con los olímpicos y luego a ver qué otro deporte viene y a ver qué viene, y Nacional y el Junior, y ¿cuál es el equipo de aquí? ¿Ah? Aquí es el Magdalena, pero aquí son de Junior. Y necesitamos entretener la mente para tratar de escapar de la miseria. Y mucha gente no aguanta, no soporta, y entonces se da de baja, ¿cierto? Se terminan con su vida. La gran pregunta hoy es, ¿qué tiene el cristianismo para ofrecer? Cuando pensamos en estas preguntas de la vida, ¿cómo yo como creyente Dios me equipa para vivir en medio de este mundo caído con esas realidades, pero poder vivir para la gloria de Dios? Y la respuesta a esta pregunta está en el Salmo 119. Y quiero que vayamos allí porque allí nos vamos a quedar. Salmo 119. Pregunta: ¿saben cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Cuántas?
Compadre, abra la Biblia y mire a ver cuántos tiene. 176 versículos. Eso nos lleva a la otra pregunta: ¿cuántos se han leído el Salmo 119 completo? Yo les confieso, me lo leí la primera vez cuando el Señor me llevó al Salmo para preparar este sermón. Porque aunque fui al seminario, nunca había leído el Salmo. ¿Por qué? Porque es que 176 versículos, ¿sí o no? Eso es como cuando uno no puede dormir y uno dice, voy a leer la Biblia a ver si de pronto me veo. 176 versículos. El hecho de que el Señor haya puesto que el capítulo más largo de la Biblia es sobre la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que de tantos temas que hay en la Biblia, la misericordia, tantos temas, el perdón, el capítulo más largo de la Biblia sea sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Ojo que esto es importante, ¿sí o no? Esto es importantísimo, tan importantísimo que el Señor a través de su Espíritu llevó al salmista a escribir 176 líneas con respecto a la palabra de Dios. Vamos a mirar por qué. La Biblia es el regalo y el recurso que Dios ha dado a su pueblo para que pueda vivir conforme a su voluntad en medio del mundo caído. En otras palabras, el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios es resultado de la palabra de Dios, entonces lo que sostiene al pueblo de Dios es la palabra de Dios. En otras palabras, si le quitamos la Biblia al pueblo de Dios, el pueblo de Dios no podría vivir para la gloria de Dios y no podríamos cumplir la misión encargada por Dios. Y por eso la Escritura es ese recurso que Dios nos da, que contrarresta todas esas preguntas que nos acojan en la realidad del mundo caído. Y vamos a mirar entonces a desempacar. Vamos a desempacar este regalo. Este regalo entonces en el hebreo es hermosísimo, pero el empaque se pierde en el español. En el hebreo hay 22 consonantes. Y el Salmo, si ustedes pueden ver, está dividido en 22 secciones. Y entonces miren ustedes en el Salmo, están con los ojos en el Salmo. ¿Cómo dice la primera sección? Aleph. ¿Ah? Aleph. La segunda, Bet. La tercera, Gimel. Es decir, Aleph es la primera consonante del alfabeto hebreo. Bet es la segunda consonante del alfabeto hebreo. Gimel es la tercera consonante. Pero ojo a esto. Cada primera palabra de cada línea en Aleph comienza con Aleph, con esa consonante. Es como si comenzaran todas las primeras palabras con A. Y el salmista se tomó la tarea de buscar 8 palabras en la primera sección que comenzaran con A, 8 palabras en la segunda sección que comenzaran con B. Es decir, esto no se lo pueden perder. Para que no estén bostezando, cuando lean el Salmo 119, se lo voy a hacer sonoro. Se lo voy a hacer con tumbado, con sabrosura, para que ustedes no se aburran y empiecen, ay, esta palabra está como muy aburridor. No, Señor, Él lo empaca de tal manera que el regalo sea apreciado, porque un regalo de gran costo debe empacarse con un papel, ¿sí o no?, que vaya acorde. Por otro lado, el salmista usa 8 palabras para hablar de la palabra de Dios, para que no sea repetitivo. Entonces él dice, por ejemplo, la ley del Señor, los testimonios del Señor, los caminos del Señor, los estatutos del Señor, los juicios del Señor, las palabras del Señor, las promesas del Señor. Usa 8 frases para que no nos aburramos y digamos, ay, qué pereza leer esto. Muchos no lo leemos porque decimos, no, es que todo es sobre la palabra de Dios. Entonces eso es como ver la novela, el mismo capítulo de la novela todos los días. ¿Quién se la ve? ¿Nadie? ¿Sí o no? Que el mismo episodio que se vio ayer se lo van a poner hoy. Yo sé que ustedes aquí no ven novela, es solamente una ilustración. Aleluya, ¿cierto? Que el mismo episodio de hoy sea el de mañana y pasado mañana, usted no lo lee. Entonces por eso uno dice, es que esto es la misma cosa, esto es sobre la Biblia. Vamos a desempacar el regalo para ver entonces por qué es tan importante la palabra de Dios para el creyente. 4 pilares para la vida. Es el título del sermón hoy. 4 pilares para la vida. Y el primer pilar
es que la palabra, diga conmigo, la palabra es la palabra de verdad. Dice el salmista en el versículo 142, vamos a todos los versículos, son del Salmo 119. En el versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Versículo 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y el punto importante, versículo 160, la suma de tus palabras es verdad y eterno es todo tu juicio. ¿Qué nos está diciendo a nosotros aquí? Nos está diciendo cuál es la definición de verdad que nosotros tenemos. ¿Qué es verdad? ¿Qué es real? ¿Ah? Sincero. Que se cumple. Decirlo como es, tal cual, ¿sí o no? ¿Qué más es verdad? Inmutable, ¿cierto? Algo no es alterado, es verdad. No es mentira, es lo opuesto a la mentira. Bueno, de acuerdo entonces al texto aquí, lo que nos está diciendo es: la suma de tus palabras constituyen lo que es la verdad. Es decir, cada una de tus palabras constituyen la definición de lo que es verdad. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó el universo? Dios. Ese es el primer bloque de la verdad. El universo fue creado por Dios. Luego nos dice a nosotros, bueno, no venimos del mico, venimos de la voluntad y venimos del propósito de Dios, y estábamos en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es cuál: varón y hembra los creó. Lo encontramos en Génesis. Entonces, ese es que otro bloque que nos define cuál es la verdad. Pueden salir ahora otras definiciones de lo que es la familia, pero esas no son las definiciones. La suma de tus palabras son lo que definen lo que es la verdad. Varón y hembra los creó. Esa es la verdad. Entonces, la palabra de Dios no solamente es lo opuesto a la mentira, no, es el estándar. La palabra de Dios es el estándar por el cual se mide la realidad. Anota esa frasecita: la palabra de Dios es el estándar por el cual se mide la realidad. Luego el Señor dijo a Adán y Eva: no comerán de ese fruto. Su palabra se convirtió en el estándar moral. Los 10 mandamientos: no codiciarás, no harás esto. Ese es el estándar moral. Entonces, cada palabra de Dios constituye lo que es verdad, constituye lo que es el estándar por el cual se mide la realidad. Esa es la definición de verdad. La verdad es algo que está fuera de mí mismo, que, como decía la pastora, es inmutable, no se deja moldear por las circunstancias, es un estándar fuera de mí mismo, pero a través de ese estándar yo mido la realidad. Y les quiero hablar un poquito de Londres, porque el mundo nos dice mentiras. Nos dice que vivimos para el poder, nos dice que vivimos para la fama, nos dice que vivimos para el dinero, nos dice que vivimos para el sexo, nos dice, y la voz del mundo a veces se camufla, se disfraza. La cultura, es que es una cosa cultural. Cuando yo llegué a Londres me decían: no, pastor, es que aquí la unión libre no es un asunto de pecado, es que estamos en el primer mundo. Y yo le dije: mami, este es el estándar. Aquí no hay primer mundo, este es el estándar. Y si el estándar dice no, el estándar ya habló. Es que este es el estándar, el que mide, el medidor de la realidad. Entonces nos dicen: no, es que es un asunto de cosmovisión, es que aquí nosotros los guajiros, los amarios somos así, y ustedes los paisas son así, y entonces aquí nosotros. No, señor, este es el estándar. No, es que hay tradiciones y que tenemos tradiciones y que eso va contra nuestros ancestros. Este es el estándar, la cultura, las voces. En el mundo solamente está la voz de Dios y todas las demás voces. Y la escritura es la única voz que contrasta, que rechaza la voz del mundo. Amén. Entonces les quiero hablar de Londres un poquitico. Las películas más taquilleras, ¿saben cuáles son? No. Los gringos son buenos para eso. Americans are good at making films. Yeah? Yeah, you can brag on it.
Las películas más taquilleras son las películas de ficción. ¿Sí o no? Y que Thor, ¿sí saben cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ay, ahí se ríen, se te ve que van al cine. Y entonces es un hombre que es musculoso y tiene un martillo y va a las galaxias y vuelve en un segundo y se conoce el inframundo y no sé qué. Rápido y Furioso. ¿Sí se lo han visto? Fast and Furious. Rápido y Furioso, que eso se meten por la autopista en contravía, todo el mundo se les abre, eso caminan, andan, no se chocan con nadie, el carro salta, cae en posición perfecta, el hombre se agacha, todo está perfecto. Y usted va al cine y ve la gente haciendo fila para ver las películas de ficción, pero las películas, los documentales de la vida real nadie los quiere ver. ¿Por qué? Porque el mundo le encanta estar atrapado en la ficción, y por eso no nos debe sorprender que al mundo no le guste la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es la realidad, y al mundo le gusta ser entretenido por la ficción. Hablando de Londres, Londres es conocido por el reloj. ¿Cómo se llama el reloj? El Big Ben. En Londres, Ben es el estándar que mide la hora en Londres. Yo puedo pasar por Ben y darme cuenta que Ben dice la 1 y mi reloj dice la 1:10. ¿Sí o no? Yo no puedo ir a tocar a Ben y decirle a los que manejan el reloj, excuse me, lo que pasa es que mi reloj dice la 1:10 y Ben dice la 1. Entonces yo necesito que ajusten a Ben para que Ben se acomode a mi hora. Y no solamente eso, lo que pasa es que toda la ciudad tiene la 1:10 y Ben dice la 1. Y entonces el tipo que maneja el reloj me va a decir, ¿y a ti qué te pasa? ¿Cierto? De pronto me responde como costeño, ¿a ti qué te pasa, compa? Tú eres el que te tienes que ajustar a Ben, porque Ben es el estándar y tú no eres el estándar. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios es el estándar. Y si a ti te marca otra hora, y si todo Santa Marta le marca otra hora, entonces el estándar no puede ser cambiado porque la ciudad marque a otra hora, sino que la ciudad es la que tiene que ajustarse al estándar, porque una cosa es el estándar y otra cosa somos nosotros que copiamos del estándar. Y en este caso la palabra de Dios es el estándar y lo demás es todo lo demás. Amén. Por otro lado, hablando de investigación, hace mucho tiempo decían los investigadores, ¿cierto? Ellos tratan de buscar el origen o procedencia de las cosas. Entonces, ¿cómo yo sé que algo es verdad? Empiezo a mirar hacia atrás, a buscar el origen de las cosas. Entonces, esa silla de madera, ¿de qué madera es eso? Ah, de tal madera. ¿Y de dónde salió? Eso salió como de la sierra, de allá de este escondido. ¿Cómo se llama? Pueblo Escondido, Ciudad Perdida. Eso salió, ¿cómo se llama? Ciudad Perdida. Esa madera salió de Ciudad Perdida. Ay, ¿de qué árbol? Mira, más o menos de por ahí. Entonces vamos y tratamos de retroceder en la historia para encontrar el origen de todas las cosas, a ver si algo es verdad. ¿Por qué Dios es el estándar de la verdad? Porque si retrocedemos en la historia, nos vamos a encontrar siempre con Dios. Y por eso todo el mundo tiene que sentar una posición sobre Dios. O sea, la gente dice, yo soy atea, bueno, yo no creo en Dios, pero quieran o no, tienen que mencionar el nombre de Dios aún para definirse. Porque nadie puede pasar por el estándar e ignorarlo. Quieran o no quieran, tienen que tropezarse contra el estándar, porque ese estándar, Dios, es el principio de todas las cosas. Entonces, como antes de Dios no existe nada, entonces por eso Dios se convierte en el estándar que mide la realidad. Hace un tiempo los investigadores decían que el sol giraba alrededor de la Tierra. Que el sol giraba alrededor de la Tierra. Y entonces ese fue el gran descubrimiento, y todas las investigaciones que se hicieron de la fecha en adelante se basaban en que el sol giraba alrededor de la Tierra. Luego por allá salió otro investigador que dijo, eso es falso, la Tierra gira alrededor del sol.
Y la nueva información altera la verdad. Inmediatamente la nueva información alteró todo lo que era verdad hasta la fecha. Ojo con esto, la nueva información altera la verdad. Entonces usted le dicen, el banano es bueno para la salud. Luego usted escribe en Google el banano y dice, el banano mata. El café es bueno para ayudar a la digestión. El café mata. ¿No se han dado cuenta que ahora todo mata? Según Google, ayuno. Ayuno y oración todo el tiempo. Según Google, todo mata. Según Google, todo está mal. Ya no se puede ni comer porque todo está alterado. Porque entonces la nueva información modifica o altera la verdad. Y lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Ahora, como Dios desde el primer día de la creación tenía toda la información, por eso es que su verdad nunca cambia ni es alterada, y por eso vemos consistencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El carácter de Dios no cambia, la verdad de Dios no cambia, lo que Dios espera del hombre no cambia, la misión de Dios no cambia. Es decir, nos encontramos con un libro que no es alterado por los tiempos. ¿Por qué? Porque fue escrito e inspirado por un Dios que tenía toda la información desde el primer día. Entonces, por eso la palabra de Dios es el estándar sobre el cual el creyente está parado. El creyente está parado sobre tierra sólida y no sobre arena movediza. Y por eso leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de verdad. No solo porque es opuesta a la mentira, pero porque ella es el estándar. Vamos a mirar el segundo pilar. El segundo pilar es que es la palabra de luz. La palabra es la palabra de luz. Y a lo largo del Salmo se repite 18 veces la palabra camino. Y una vez la palabra senda, si estamos leyendo la Reina Valera. 18 veces se dice camino y una vez se dice senda. ¿Por qué? Porque la vida es un camino. Y el Salmo 1 nos dice que podemos caminar ese camino mirando la señalización del mundo, andando como va la gente. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Sí o no? Andando y siguiendo al populacho, ¿no? Que andan diciendo, y usted repite lo que el populacho anda diciendo. Yo también ando diciendo lo que la gente anda diciendo. Dice aquí en Salmo 1 que nosotros podemos sentarnos a tomar jugo de zapote con los escarnecedores, o que nosotros decidimos caminar en el camino del Señor, y el camino del Señor es lo único que nos lleva a permanecer y a vivir una vida fructífera. Entonces, 3 metáforas utiliza el Salmo 119 para hablarnos sobre cómo la Escritura nos da luz en este caminar por la vida. Primero nos presenta un camino, nos dice hay un estándar moral, hay unas directrices. La primera vez que aparece la frase el camino del Señor se refiere cuando Dios habla con Abraham y le dice: he aquí, camina delante de mí, he puesto delante de ti este camino. En otras palabras, el camino del Señor, la Biblia nos presenta el estándar ético para cómo vivir nosotros como pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley, del camino? Es que nosotros seamos diferentes al mundo. Ayer mirábamos en el taller, aunque estamos en el mundo, no vivimos como el mundo, ¿cierto? Entonces este camino nos hace diferentes al mundo para que la gente al vernos a nosotros diga: ¡wow! ¿Qué Dios es ese? ¿Qué leyes son esas? ¿Qué pueblo es ese? Yo quiero ser parte de ese pueblo, porque ese pueblo es diferente. Eso lo hace la ley del Señor. Dice el Salmo: ¿cómo mantendrá el joven limpio el camino? ¿Se saben ese versículo? ¿Ah? 119, 105. ¿Cómo mantendrá el joven limpio su camino? ¿Cómo lo mantendrá? Este no es el 105, este es el número ¿qué? El número 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Por qué con guardar la palabra? Les voy a dar varias razones que nos da aquí la Escritura. Hágale, hermano, hágale.
Hágale. ¿Por qué con guardar la palabra? ¿Por qué? ¿Cómo guardar la palabra nos ayuda a nosotros, jóvenes y viejos, jóvenes y jóvenes también en espíritu, ¿cierto? Amén. Jóvenes y jóvenes, porque aquí estamos hablando entre jóvenes, a guardar el camino. Número 1, la Escritura nos da acceso a la mente y los valores de Dios. Nosotros tenemos la mente así, vea, diminuta, pequeña, pero ¿qué hace la Escritura? La Escritura nos da acceso a la mente de Dios y nos engrandece, nos ensancha el entendimiento de las cosas. La Escritura nos va moldeando las prioridades y las preferencias a las de Dios mismo. ¿Qué otra cosa hace la Escritura? ¿Están viendo el muñequito? Aparte de abrirnos la mente, darnos acceso a la mente de Dios, sus valores, sus pensamientos, sus planes, la Escritura también nos regala algunos ejemplos, historias y bibliografías, ¿es que se dice? No, biografías. Historias y biografías. La Biblia, ustedes no se dan cuenta que está llena de historias y biografías. Abraham, José, Moisés, Jacob. Es decir, a través de esas historias, el Señor nos está equipando para que cuando vivamos circunstancias similares a las de los personajes bíblicos, sepamos qué hacer. Es decir, frente a la tentación, ¿qué hay que hacer? José, patica, ¿para qué te tengo? Corra, compadre, corra, porque nadie se puede creer fuerte ante la tentación. Entonces, inmediatamente nos asiste la historia que tenemos grabada en el corazón. Por ejemplo, ay, me gusta una mundana. Esa filistea me tiene mal. Inmediatamente uno piensa, filistea, mundana, Sansón. Compadre, si te metes con Dalila, terminas trasquilado, terminas ciego y terminas muerto. Uno dice, yo aquí no me meto. Entonces, ¿sí ven cómo la Escritura nos va asistiendo? Que voy a echarme esta mentirita, pero mira cómo terminó fulano. Entonces, nos da acceso a los valores de Dios, pero nos enriquece con historias que nos asisten en el momento de la tentación para nosotros saber qué hacer. Esto aquí no, José, aquí no, David. Mira que David estaba como en mucho ocio. Yo le aprendí a David una cosa. A mí no me gusta andar mucho tiempo desocupado, porque la mente desocupada, el ocio es malo. El ocio es malo. Entonces, como David no se fue para la guerra, sino que se quedó allá en el ocio, estaba allá en medio de ese esplendor y vio otro esplendor por allá bañándose. Entonces, yo, para evitar tanta tentación, voy y predico, porque es preferible agotarme predicando a descansar mucho tiempo y estar pecando. Entonces, el ocio, el mucho ocio no conviene. ¿Me estoy comunicando? El mucho ocio no conviene. Otra cosita que yo hago. Aquí estoy predicando porque nosotros somos de carne y hueso, ¿ya? A la honestidad. Yo trato de, apenas me levanto, ahí mismo pararme de la cama. O sea, la cama para dormir nomás. ¿Por qué? Porque no sé si es el caso suyo, solo nosotros los hombres, pero a uno se le va la mente para donde no se le tiene que ir y empieza a pensar en otras cosas que se hacen también en la cama. Entonces, ¿qué hace uno? Uno ahí mismo va y se para. Las mujeres se ríen porque tal vez ellas funcionan diferente, ¿cierto? Pero aquí uno tiene que ser honesto en lo que predica, ¿sí o no? Porque, esto aquí que hay, ya estamos en el cielo. No estamos en el cielo y por eso necesitamos la palabra. Entonces, uno ahí mismo, ¿qué pasa? Se levanta, se da su baño de agua fría y hágale, mijo, a predicar el evangelio. Necesitamos nosotros la palabra. La palabra nos va diciendo, ¿qué hubo? Pilas. Sí, allá sí es muy fría el agua. Por otro lado, hermanos, ¿por qué el joven guarda su camino con la palabra? El Espíritu Santo toma del depósito de lo que tienes atesorado en la palabra. Es decir, de lo que tú has leído, eso que has leído es como si se fuera una bodega. Y cuando tú le dices, Espíritu de Dios, ilumíname, lo que hace el Espíritu de Dios es tomarte la bodega
e iluminarte de lo que has leído. Entonces nosotros como creyentes ya no tenemos por qué estar practicando eso de que meto el dedo a ver dónde me sale. Que Dios puede usar eso, lo puede usar en su misericordia porque sabe que no estás leyendo la palabra. Entonces el Espíritu dice, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? Porque este tipo no tiene nada en la bodega. Entonces por misericordia metes el dedo y te sale la palabra. No seas terco como la mula. Ah, bueno, Señor, ¿cierto? Entonces, por misericordia el Señor nos habla. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere es que tengamos palabra atesorada en el garaje para que cuando nosotros estemos en momentos de dificultad, el Espíritu Santo nos pueda guiar, iluminar con lo que hay en la bodega. Por eso Colosenses 3:16, en Colosenses 3:16 el apóstol Pablo dice, la palabra more en vosotros. Ojo esa palabra, more. No nos visite. No está diciendo que la palabra nos visite. No, que la palabra more, habite, haga morada en ustedes. Que la palabra more en sus corazones para que el Espíritu entonces tenga de dónde iluminarnos. Por otro lado, hermanos, nosotros sabemos que Dios es soberano y que Él tiene su voluntad. Y que su voluntad en muchas ocasiones nos incluye a nosotros de manera específica. Haz esto, ve aquí, ve allá. Y eso está en la maqueta de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios, por lo menos en mi caso yo lo he podido observar y en la Escritura no he encontrado muchos casos en donde cada cosita como si estuviese en una maqueta. Entonces yo, ay, ¿ahora qué hago? Bueno, brinca, da un brinco. No, ¿sabe qué hace la Escritura? La Escritura lo que hace es que nos desarrolla el sentido del gusto, para que al nosotros ir por la vida podamos discernir la voluntad de Dios. Les voy a ilustrar esto. A mí las hamburguesas que más me gustan, que viva la grasa, son las hamburguesas del Corral. Yo no sé si aquí hay muchos de esos negocios, ¿cierto que no? En Medellín hay en cada centro comercial las hamburguesas del Corral. Yo cuando estaba en el seminario, la platica que me mandaban me la gastaba en Corral. Yo decía, si valgan 30,000 esas hamburguesas, yo me la como porque es que a mí me encanta. Y yo creo que me he comido más de 50 hamburguesas del Corral en la vida. Entonces cuando nosotros vamos a un centro comercial, estamos hablando con mi mamá, bueno, ¿y qué vamos a comer? Y ella dice, yo quiero como Boca Chico, yo quiero como mojarra, yo quiero como, dice ella, no, como buena costeña. Y a mí el olfato me llama al Corral. Y yo le digo, bueno, come aquí que yo voy para el Corral. Es más, si a mí me taparan los ojos y me meten en la boca varias hamburguesas, yo pudiese decirle, esta hamburguesa es la hamburguesa del Corral. ¿Por qué? Porque la he comido tanto que ya puedo identificar el olor y ya puedo identificar el sabor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú comas tanta Biblia, que tu olfato y tus sentidos estén tan desarrollados que al tú ir por la vida tú empieces a hacer. Y empiezas tú a saborear. Esto no me sabe a voluntad de Dios. Y por eso hay gente que uno habla con gente y le dice a uno, yo no sé por qué, pero es que yo sé que esto por aquí no es. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en la medida en que leemos Biblia, tenemos acceso a la mente de Dios. Entonces esa mente de Dios nos desarrolla los sentidos para yo ir por la vida y caminar por la vida e identificar la voluntad de Dios en medio del camino de la vida. Entonces eso es lo que Dios quiere, creyentes maduros. Esa madurez no se adquiere leyendo solo los salmos, porque es cierto, a veces nos gustan mucho los salmos y los salmos tienen su punto, ¿no? Para dar esperanza al creyente. El Salmo 91, ay, qué hermosura, ¿cierto? Aunque ande, ese no es el 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cierto? El Salmo 91, la hoja amarilla de todas las casas. ¿Qué dice? Sí, esa es la hoja amarilla. La hoja amarilla casi negra, ¿sí o no? Eso está. ¿Qué dice el Salmo 91?
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Pero si yo soy un creyente que solo leo el Salmo 23 y el 91 y no leo Efesios, no leo Gálatas, no leo 1 Corintios, no leo Romanos, que también está en la Escritura y es doctrina, entonces yo no voy a poder desarrollar el gusto ni el entendimiento para discernir la voluntad de Dios. Entonces ya a partir de la fecha no vamos a ser creyentes de meter el dedo en la Biblia a ver dónde me sale, no. Vamos a decir, este mes voy a estudiar Gálatas y voy a comenzar día a día a leer un capítulo. Sistemáticamente voy a forzarme a entender la palabra, a llenarme de la palabra, para que así la Biblia sea mi luz. Por otro lado hay otra ilustración de la cual nos hablará así el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a decirlo todo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese sí no lo sabemos todos, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lo particular que nos habla aquí esta lámpara es que aunque es una lámpara genuina, aunque es una lámpara pura, la gente no la busca para que ilumine el camino. Cuando uno dice, yo necesito luz en mi vida, ¿qué dice? Vaya a la universidad. Entonces tenemos la luz de la universidad, la luz del diploma, la luz de la nueva era, la tenemos por acá, que lee el horóscopo. Yo sé que aquí ninguno consulta el horóscopo, pero hay creyentes por ahí que todavía que yo soy Géminis, a ver qué me sale por aquí, a ver qué el Señor usa lo que sea, a ver de pronto el Señor me habla aquí, ¿sí o no? Y hay creyentes que están buscando todavía que luz en el horóscopo. La luz de la universidad, la luz del Facebook, pegados de las redes sociales buscando luz. La luz de la palabra no es la luz de los conciertos, que es atractiva. Miren lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara, y les voy a mostrar qué lámpara es. Es una lámpara como la de las 10 vírgenes. Es una lámpara que necesita aceite. Es una lámpara que no era un reflector de calle, no, es una lámpara para el que la porta. Es decir, en medio de la oscuridad de la noche usted coge su lamparita de aceite, asegurándose de que tiene bastante aceite, y va iluminando sus pies. Por eso dice, lámpara es a mis pies. ¿Por qué? Porque la palabra es una lámpara para el que la porta, a los pies del que la porta. No es un reflector de calle. Y por eso la gente no busca esta lámpara, aunque su luz es pura y aunque su luz es genuina. Y por eso vemos que la gente corre ante los brujos, corre allí, corre allá, y no a la palabra de Dios. Pero al que la encuentra, pero al que la halla, ilumina sus pasos, no tropieza. Y uno dice, qué belleza que tenemos tremenda luz para caminar en el sendero de la vida, la luz de la palabra de Dios. Amén. Luego el salmista, hablando de la luz, entonces bajo la luz está camino, es un camino. Número 2, es una lámpara. Y número 3, cambia la ilustración de un estudiante. Y por eso él dice, enséñame, oh Señor, instrúyeme, oh Señor, dame sabiduría, oh Señor. Es decir, el salmista dice, Señor, yo cuando estoy ante tu palabra, es como ser instruido por ti mismo. Es como ser instruido por el profesor más teso de la universidad. Ese que uno quiere estar ahí, quiere absorberle. Es como estar a los pies del Maestro, de Dios mismo. Y dice el versículo 99 y 100: más que a todos mis profesores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Nos está diciendo aquí que la palabra de Dios nos va a dar la sabiduría que los años no te van a dar y que la universidad no te va a dar. ¿Les repito eso? Dice, más que a los profesores he entendido. La palabra de Dios te va a dar la sabiduría que la universidad no te va a dar. Con esto no estoy diciendo que no vaya a la universidad. Vaya a la universidad, pero sepa que ahí no se encuentra sabiduría. Ahí se encuentra conocimiento e información, pero la sabiduría viene de esta. Y por otro lado dice,
Nos dice a nosotros, más que a los viejos, he entendido, porque la palabra de Dios te da la sabiduría que a veces las canas no te dan, porque hay viejos que son necios, ¿sí o no? Yo sé que aquí en la iglesia no, porque ustedes ya están redimidos por la sangre de Cristo, pero hay gente que uno dice, con la edad que tienen deberían vivir diferente, ¿cierto? Pero la sabiduría que trae la palabra de Dios es una sabiduría que va más allá. Jóvenes, yo me he dado cuenta que el secreto de la juventud, y no les voy a cobrar, el secreto de la juventud radica en poder nosotros vivir con este cuerpo joven, saludable, ¿cierto? Porque cuando van pasando los años, uno ve que ya se agachan y les traquea todo, ¿cierto? Porque son los achaques de los años, ¿cierto? Ya uno se ríe y le cae un diente, ¿cierto? O sea, ya hay un asunto de desgaste. Nosotros los jóvenes tenemos la fuerza, la vitalidad, podemos saltar, agacharnos sin problema alguno, pero podemos tener la mente de una persona adulta, la mente de Dios. Vivir en un cuerpo joven con la mente adulta, tremendo, no comete uno tantos errores, ¿cierto? Porque la palabra de Dios a nosotros los jóvenes, miren lo que hace con nosotros, nos evita aprender lecciones a través de los golpes. Por ahí no es, dijo la palabra, yo obedezco la palabra, aprendí a través de la palabra. Por ahí no es, me meto, aprendo a través del raspón. Entonces, ¿qué hace la palabra con nosotros los jóvenes? Nos evita aprender a través de los golpes y nos permite aprender a través de la sabiduría que nos da la palabra. ¿Estamos aquí? A nuestros padres, a muchos les tocó sin Cristo así. Aprender por un embarazo, aprender por una situación. Pero nosotros que ya estamos en Cristo, no tenemos por qué. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. ¿Para qué? Para no cometer errores, tantos errores en la vida. Vamos a cometer algunos errores, pero no errores trascendentales en la vida. Y para eso está la palabra, el lámpara a mis pies. Y para mí, yo tengo 27 años, pero esta es la que me ha guiado, me ha orientado. El consejo de los padres es bueno, pero ya hay que ir a la palabra. Señor, háblame en tu palabra, muéstrame en tu palabra, y así guardará el joven limpio su camino. Amén. Número 3, tercer pilar. La palabra es la palabra de gracia. La palabra de verdad es la palabra de luz. Y es la palabra de gracia. En el Salmo 119 el salmista dice, no quiero pecar contra ti, no quiero, Señor, pecar contra ti. Es decir, no es un hombre que está confesando su pecado, es un hombre que no quiere pecar contra el Señor. ¿Por qué él no quiere pecar contra el Señor? Dice el versículo 6, versículo 31 y versículo 39. Versículo 6, versículo 31 y versículo 39, que el pecado produce dos cosas. Vergüenza. El pecado produce, mire aquí un momentico, la imagen de la pantalla. El pueblo de Dios y la realidad del pecado. ¿Qué hace el pecado? El pecado produce vergüenza y produce oprobio. Según esos tres versículos, el pecado produce vergüenza y el pecado produce oprobio. Si el pecado no produce vergüenza en nosotros, porque recuerdan a Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que sintieron? Vergüenza. El pecado produce vergüenza, produce oprobio, repugnancia. Si nosotros, hermanos, podemos pecar tranquilos, si nosotros podemos pecar sin sentir vergüenza, nosotros estamos frente a un caso de dureza de corazón. ¿Me estoy comunicando? Porque el creyente no puede pecar tranquilo, sabiendo que el Espíritu de Dios lo redarguye. Entonces la palabra de Dios se le decía al rey que tenía que meditarla de día y de noche para que él no se fuese a enseñorear sobre el resto del pueblo. Es decir, que la palabra es la palabra de gracia. Es un muro que nos evita desbocarnos en los deseos de nuestra carne y en los deseos de nuestra voluntad.
Hay mañanas que uno se levanta que la carne le pide, ¿o no? No. Hay mañanas que la carne a uno le pide. Y unos deseos de venganza, Señor, que le pase el tractor, que le pase el metro, que le pase el bus, ¿cierto? Y uno amanece así. Pero la palabra se convierte en un muro que nos confronta. Usted hace el devocional antes de salir de la casa y ahí mismo la palabra te confronta con lo que estás pensando. La palabra te confronta con lo que está en tu corazón. El muro de gracia de Dios ahí mismo se pone frente a ti para ponerte freno. Así como nosotros cuando tenemos una mascota y vivimos cerca de una avenida, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos qué? Una cerca, ¿cierto? Fence, una cerca. ¿Para qué? Para que el perrito, como no sabe el peligro que está allá afuera, no salga corriendo y lo aplaste un carro. Asimismo, a través de la palabra, el Señor, como si entiende las dimensiones de las cosas en las que a veces nos estamos metiendo, entonces a través de su palabra nos pone un muro de protección para que no le demos rienda suelta a nuestros deseos y a nuestro pecado. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que me he levantado a veces con esa, ay, hoy es el día y es que amanece uno y la palabra, ay Dios mío, justo, ¿cierto? En la llaga. Luego uno le dice al Señor, gracias por mandar tu palabra, Señor, porque tu palabra fue un freno, si no yo hubiese metido las patas, como decimos, ¿no? Hubiese cometido un error, pero es la palabra, diga conmigo, la palabra es la palabra de gracia.